Proyecto de literatura. Documental. La literatura es una manifestación artística basada en el uso de la palabra y del lenguaje tanto escrito como oral. Asimismo, es el nombre de una materia que viene dentro de la escuela. Entre los géneros viene el género narrativo, lírico, dramático y didáctico. Y entre los subgéneros viene la epopeya, cantar de gesta, cuento, novela, parábola, leyenda y fábula, que las que más se pueden frecuentar es la fábula, la leyenda. Panorama histórico de la narrativa. Los subgéneros narrativos son el mito, la leyenda, la fábula, la novela, la epopeya y el cuento. El mito. Un mito es un relato tradicional sagrado dotado de un carácter simbólico que usualmente relata acontecimientos extraordinarios y trascendentes involucrados a seres sobrenaturales o fantásticos. Los mitos no tienen testimonio histórico, es decir, no son comprobables a pesar de que por lo general se consideran verdaderos o válidos en la cultura. Leyenda. El término leyenda proviene del latín legenda, lo que debe ser leído. En su origen se refería a una narración puesta por escrito para ser leída en público dentro de los monasterios o de las iglesias. La fábula. La fábula es un relato o composición literaria en prosa o en verso que proporciona una enseñanza o consejo moral. La fábula nació en las antiguas culturas del Oriente, concretamente en India, y con un afán didáctico de enseñanza para educar a los hijos e infundir en ellos valores y virtudes que les ayudaran a convertirse en buenos gobernantes. La novela. La novela es una narración en prosa generalmente extensa, que cuenta una historia de ficción o con un desarrollo más completo en cuanto al argumento y los personajes. El origen de la novela, como ya la conocemos hoy en día, data en el siglo VI en Japón. Fue ahí donde se escribió el primer texto que cumple con las características básicas de este género. La epopeya. La epopeya es una composición literaria en verso que cuenta las hazañas legendarias de los personajes eóricos, que generalmente forman parte del origen de una estirpe o de un pueblo. El origen de la epopeya se da en la antigua Grecia. La epopeya se trata de un poema largo escrito generalmente en verso. El cuento. El cuento es una narración breve creada por uno o varios autores que puede ser basada ya sea en hechos reales como ficticios, cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento relativamente sencillo. Los primeros cuentos eran de origen folclórico, se transmitían oralmente y tenían infinidades de elementos mágicos. Su origen circulaba entre lo mitológico y lo histórico de la fantasía popular. Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, que es mejor conocido como Juan Rulfo, nació el 16 de mayo de 1917 en San Gabriel, Sayula, Jalisco, y murió el 7 de enero de 1986 en Ciudad de México. Este autor es reconocido por sus obras como El llano en llamas de 1953, que la cual consta de 17 relatos, y asimismo su novela trascendental Pedro Páramo de 1955, que la cual fue su obra más famosa. Agustín Yáñez. Agustín Yáñez Delgadillo nació el 4 de mayo de 1904 en Guadalajara, Jalisco, y murió el 17 de enero de 1980 en la Ciudad de México. Fue novelista, ensayista, cuentista y político mexicano, además de ser gobernador de Jalisco en 1953 a 1959 y secretario de Educación Pública de México durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. Estos son algunos de los 9 cargos públicos que mantuvo Agustín Yáñez. Mariano Azuela. Mariano Azuela González nació el 1 de enero de 1873 en Lagos de Moreno, Jalisco, y murió el 1 de marzo de 1952 en la Ciudad de México. Fue un médico y escritor mexicano reconocido por su obra Los de Abajo y Mal Hora, entre muchas otras que realizó.
Juan José Arreola Zúñiga. Este fue originario de Zapotlán del Grande, actualmente como se llama Ciudad Guzmán, aquí en Jalisco. Nació el 21 de septiembre de 1918 y murió el 3 de diciembre del 2001 en la ciudad de Guadalajara. Juan José Arreola Zúñiga. Este fue originario de Zapotlán del Grande, actualmente como se llama Ciudad Guzmán, aquí en Jalisco. Nació el 21 de septiembre de 1918 y murió el 3 de diciembre del 2001 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. En total fue galardonado con 11 premios obtenidos entre 1953 al 2000. José López Portillo y Rojas. Nació el 26 de mayo de 1850 en Guadalajara, Jalisco, y murió el 22 de mayo de 1923 en la Ciudad de México. Algunas de las obras que se le reconocen son La parcela, La raza indígena, 6 leyendas y El derecho y la economía política. Enríquez González Martínez nació el 13 de abril de 1877 en Guadalajara, Jalisco, y murió el 17 de febrero de 1952 en la Ciudad de México. Fue poeta, editorialista, médico y diplomático y mexicano. Sus obras más reconocidas son la influencia de los autores o géneros literarios en nuestra comunidad. Jalisco ejerce una fuerza de atracción enorme sobre los escritores de la provincia que quieren sobresalir más allá de sus barrios, para que sus obras sean más conocidas y aceptadas por ellas. Desde ahí irradian su obra al resto del país. Disertaron sobre los escritores sobresalientes del estado, los que han sido más reconocidos por su trabajo. El investigador expresó que al menos son 5 de los grandes narradores que Jalisco ha dado a la literatura nacional del siglo XX. Y hasta el día de hoy estos narradores siguen siendo conocidos. Por ejemplo, Juan Rulfo. Aunque su obra completa no alcanza las 400 páginas, y de ellas son más de 300 las que lo han consagrado, su fama le ha dado la vuelta al mundo, y es de los narradores más conocidos del siglo XXI. Por su parte, y hablando de otro de los poetas, Elías Nandino, que fue recordado por el doctor Luis Martín Ulloa, quien expresó que, a pesar de ser uno de los poetas jaliscienses mayores del siglo, ha padecido el silencio de buena parte de escritos e historiales de la literatura. Agustín Añades también es uno de los narradores más conocidos. A continuación les pondremos una entrevista con el señor Octavio Paz. Gracias por dejarme este pequeño espacio para la entrevista. Soy Octavio Paz. Hola, señor Octavio Paz, ¿le podemos hacer unas preguntas? Sí, claro. ¿Cuándo empezó a escribir? Comencé a escribir, debe haber sido cuando tenía 9 o 10 años. De repente intenté combinar palabras con sonidos. La poesía comenzaba por el oído más que por el cerebro. Después se riman los sonidos y los significados de repente. Los sonidos tenían un significado. Escribí un poema que de cierta manera el poema se escribía solo. ¿Qué fue lo que le inspiró a escribir? Cuando fui a la universidad y cambió enormemente, descubrí 2 cosas. Primero, mis sentimientos reales, y también descubrí la poesía moderna a los 22 años y leí de Wattsley. Me fascinó la estructura, por fin un poema que se ocupa de la sociedad moderna y de la historia. ¿Y de dónde toma usted la inspiración para escribir? Yo tomo una inspiración, un poeta comienza imitando a otros poetas. Yo leía mucho los simbolistas de esa época y poetas románticos y escribí las llamadas poesías de amor. No realmente eran de amor, sino de anhelo del amor. Fueron los poetas mexicanos del grupo de la Contemporáneos, Javier Villarruita, Jorge Costa, José Gorostiza, y los españoles de la generación del 27, García Lorca, Luis Cernuda, Rafael Alberti. ¿Qué género narrativo le gusta más a usted y por qué?
El género narrativo que más me gusta es la poesía por la estructura que lleva, al uso de palabras que tienen el significado con el sonido, las rimas del sonido, el sentido que se le quiere dar al poema. Es importante estudiar la historia de los géneros narrativos y por qué. Sí, porque la narración de una historia es de la forma en la que contamos unos hechos que han ocurrido, tan simples como eso, pero no tan sencillo, porque a la hora de crear historias, de imaginarlas, para luego contarlas, debemos adornarlas con ciertos detalles. ¿En cuál forma narrativa prefiere escribir y por qué? La forma narrativa que me gusta escribir es en verso, porque es la manera que yo podía combinar las palabras, las rimas, con el sonido, para darle ese significado, de la manera en que doy al poema de aquellos sentimientos. ¿En qué movimiento estuvo? Yo estuve en los movimientos del modernismo y surrealismo. En el surrealismo encontré la afirmación de la revelación, libertades de amor, imaginación y vínculos con la poesía, pero no lo vi como un movimiento estético, sino como una disposición de ánimo, como una actitud hacia el mundo. ¿Algún consejo para los nuevos escritores? Sí, para los escritores les recomiendo que continúen con sus géneros narrativos que más les guste para que puedan volar toda su imaginación, que combinen palabras, para darle un significado, un sentimiento a la historia, que en el paso de su vida busquen lo que más les apasiona y una inspiración de un escritor. Ok, muchas gracias, señor Octavio Paz. Le agradecemos su atención. No, muchas gracias a ustedes por hacerme esta entrevista.